Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es José Antonio Rojas Suárez. Voy a hablarles hoy de la microangiopatía trombótica en el embarazo y el posparto. Soy especialista en medicina interna y cuidado intensivo y magíster en epidemiología clínica. Durante los próximos minutos nos vamos a enfocar en 4 aspectos importantes de la microangiopatía trombótica en el ámbito obstétrico, empezando con los objetivos, siguiendo con las definiciones que son muy importantes en el ámbito de la obstetricia, posteriormente dándoles unas pautas de enfoque y, lógicamente, unos aspectos relacionados con el manejo. En cuanto a los objetivos, vamos a tratar de llevar 3 objetivos hasta el final. El primero de todos es entender un poco la relevancia y la importancia de este tema en el ámbito obstétrico. También, lógicamente, entender que existen unos imitadores de la preeclampsia que, lógicamente, van a ser parte del diagnóstico diferencial y que, lógicamente, nos debe llevar a establecer algunas pautas o algoritmos de manejo que, lógicamente, van a permitir diferenciar una patología de la otra. En cuanto a la relevancia del tema, es clave que si nos ubicamos en los términos de mortalidad materna, esta es una publicación fundamental en donde, enfocándonos en los trastornos hipertensivos, podríamos resaltar algo que posiblemente algunos de ustedes sabrán, y es que, ubicando a Latinoamérica y el Caribe, esta es quizás la región del mundo donde mayor porcentaje o mayor tasa de mortalidad por trastornos hipertensivos ocurre, cercana a un 25%, y lógicamente esto nos hace que tengamos que revisar un poco más en detalle de qué mueren las pacientes preeclánticas o con alteraciones hipertensivas del embarazo. En esta publicación que realizamos ya algunos años en 14 instituciones de Latinoamérica, incluyendo cerca de 200 pacientes eclánticas, nos enfocamos en identificar aquellas pacientes preeclánticas que adicionalmente a la eclampsia tenían un síndrome GEL concomitante. Teniendo en cuenta estos aspectos, solo 2 parámetros estuvieron asociados a mortalidad. El primero de ellos, la presencia de crisis hipertensiva, y como pueden ver aquí en su pantalla, el segundo de ellos fue la presencia de una trombocitopenia. Miremos un poco más en detalle estas 8 muertes. Al ubicarnos en estas 8 muertes que constituyen cerca de un porcentaje importante de ese grupo de pacientes con eclampsia y síndrome GEL, todas las pacientes tuvieron invariablemente la presencia de una trombocitopenia adicionalmente a la crisis hipertensiva, lo cual nos hace concluir y constituir un aspecto clave del enfoque de la microangiopatía, es que cada vez que se presenta una muerte materna asociada a un trastorno hipertensivo, debemos pensar en la posibilidad de una microangiopatía trombótica. Entonces, si nosotros tuviéramos que entrar un poco más en las definiciones, pues lógicamente la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué es una MAT? Y bueno, en este segundo aspecto, la MAT es la confluencia de una serie de parámetros, el primero de los cuales es la presencia de una hemólisis microangiopática. Este término, que puede ser un poco confuso, básicamente lo podemos establecer por varios parámetros. Uno de ellos, la presencia en sangre periférica de fragmentocitos o equistocitos. La segunda es la presencia de un consumo en la aptoglobina y otros parámetros que son un poco más de la rutina de nuestro trabajo, como son el aumento de la LDH con una disminución de la hemoglobina, un aumento de los reticulocitos y también un aumento en la bilirrubina, especialmente de la indirecta. Con estos parámetros nosotros deberíamos pensar que estamos ante una hemólisis microangiopática. El segundo parámetro, pues que muchos de los que se dedican al campo de la hematología consideran que es fundamental, y es encontrar estos equistocitos en sangre periférica. El componente que usualmente encontramos, pero no es característico del 100% de los casos, es la trombocitopenia o un descenso porcentual de las plaquetas con relación al parámetro de base que tenemos. Y finalmente, y esta es una diapositiva muy importante porque como pueden ver, hay 2 tonalidades del flujo sanguíneo. Una previa, donde vemos que hay una obstrucción dada por el acúmulo de plaquetas y de componentes de fibrina, y lógicamente pues vemos un paso de fragmentocitos y una disminución de la perfusión distal, lo cual en la microcirculación va a llevar a la disfunción multiorgánica, que es el tercer componente de la microangiopatía trombótica. Ya establecido esto, ubiquémonos ahora en el contexto del embarazo. Existen muchas propuestas de microangiopatía, esta es quizás la más
familiar para todos nosotros, donde las podemos dividir en primarias y secundarias, pero es aquí donde entra este tercer grupo, que es la microangiopatía asociada al embarazo, y es tan importante porque constituye cerca del 20% de todo ese complejo de microangiopatías que están relacionadas con el complemento. Entonces, si nos remontamos un poco a la historia y pensamos en estas microangiopatías trombóticas primarias, esta es una publicación del doctor Bajas Ibay, en donde se hacía un postulado, y estamos hablando de los años 90, en donde tanto la púrpura trombocitopénica trombótica como el síndrome hemolítico urémico atípico, que son los dos sellos característicos de las microangiopatías trombóticas primarias, constituían un solo insumo de una enfermedad que se manifestaba de dos maneras distintas. Hoy por hoy sabemos que esto no es cierto, son dos patologías distintas, y en el caso de la microangiopatía trombótica tipo síndrome hemolítico urémico atípico, ustedes saben que lo que sucede fundamentalmente es una alteración en la regulación del complemento con una sobreexpresión de ese complemento terminal, especialmente el C5A y el C5B9 o complejo de ataque a la membrana, por una alteración genética mediada por el complemento en donde los factores controladores de la activación están afectados. Con este aspecto y ya teniendo clara la diferenciación entre las diferentes microangiopatías trombóticas, veamos un poco cómo es el enfoque. El enfoque lo vamos a ubicar en tres aspectos. El primero de ellos, sin duda alguna, es clave, y es que nosotros debemos conocer cada uno de esos imitadores de la preeclampsia y, lógicamente, dentro de los imitadores, las microangiopatías trombóticas. En Latinoamérica, en un escenario como el que nosotros día a día vivimos y con estos parámetros en un caso clínico, nosotros lo primero que debemos pensar es en una patología como la preeclampsia, eclampsia o síndrome HELLP. Existen algunas propuestas en donde, midiendo el ratio del SFLT1 sobre placenta growth factor o SFLT, podemos nosotros identificar esas pacientes con trastornos hipertensivos o preeclampsia que van a progresar rápidamente a una enfermedad más grave. Ese es el primer paso en el enfoque que nosotros debemos tener en cuenta en un país latinoamericano. Pero si nosotros vamos a ampliar ese diagnóstico diferencial, aquí en sus pantallas ven una quizás de las más importantes diapositivas, y es donde resaltamos en rojo cada uno de esos parámetros que nos van a ayudar a pensar más en una patología que en la otra y que son fundamentales al momento de nosotros considerar ese diagnóstico diferente a un síndrome HELLP o a una preeclampsia o eclampsia. Ahora, si nosotros hablamos de las pacientes que estando embarazadas terminan en una unidad de cuidado intensivo, aquí en el enfoque de la trombocitopenia y entendiendo que la microangiopatía trombótica puede coexistir con algunas patologías tan graves como la coagulación intravascular diseminada, la solicitud de ese perfil de coagulación va a ser fundamental para nosotros encontrar esa coagulación intravascular diseminada que, valga la pena decir, es una de las manifestaciones más comunes y más severas del síndrome HELLP. El grupo de OFRs en varias publicaciones, y esta es una de ellas, nos plantea cómo nosotros podríamos hacer ese diagnóstico diferencial entre la coagulación intravascular diseminada, tomando como parámetros simplemente las plaquetas, el tiempo de protrombina y el fibrinógeno. Con estos tres parámetros que ustedes ven aquí, y haciendo el cálculo del puntaje y sopesando el peso de cada una de ellas, nosotros podríamos concluir que con un score de estos, con un valor de 26 o más, podríamos hacer el diagnóstico diferencial entre una microangiopatía trombótica y una coagulación intravascular diseminada, que es característica no solamente del síndrome HELLP, sino también del hígado graso agudo del embarazo. El segundo punto, y no menos importante, es que debemos tratar de ubicar en qué momento de la gestación o el posparto se está encontrando este imitador o una microangiopatía trombótica o incluso la misma preeclampsia. El doctor Fadi Fakuri, uniendo un grupo colaborativo internacional donde está la doctora Mari Skull y el doctor Copo, el doctor Catalán, proponen un algoritmo muy interesante que empieza con la ubicación
de la paciente a lo largo del embarazo, parto y puerperio, y vean aquí cómo la púrpura trombocitopénica trombótica es completamente transversal a cualquier momento del embarazo. Vean cómo el síndrome HELLP, la preeclampsia y la eclampsia se ubican por encima de la semana 20 y en esas primeras 48 horas posparto. Y finalmente, si ustedes miran el síndrome hemolítico urémico atípico, verán que este aparece exclusivamente al final del embarazo y reforzándose en el posparto. Y también quiero llamarles la atención en el hígado graso agudo del embarazo, y vamos a hablar un poco más en detalle, que es casi exclusivo del último trimestre de la gestación, con un pico muy importante entre la semana 35 y 36. En el caso del síndrome hemolítico urémico atípico, aquí lo que sucede es algo que debemos nosotros comprender. Al momento de generarse el embarazo, se libera un proceso inflamatorio para tratar de identificar ese cuerpo extraño que constituye la placenta y el bebé, y todos los compuestos de regulación del complemento tienen que activarse a nivel del sincitio trofoblasto. Estos mantienen controlado esa expresión del complemento terminal, especialmente el factor de complejo de ataque a la membrana, y lógicamente la placenta se convertiría en un protector en pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico. Esta es la razón por la cual al extraer la placenta y finalizar el embarazo, esa sobreexpresión del complemento se hace mucho más severa. Si nosotros vemos este flujograma de diagnóstico para diferenciar las microangiopatías trombóticas durante el embarazo, vean cómo de primera opción aparece la púrpura trombocitopénica trombótica. Esto no es algo que suceda al azar. La razón por la cual aparece la púrpura trombocitopénica trombótica como primer lugar es porque quizás es la más letal de las microangiopatías trombóticas, y en donde intervenciones que se deben dar en el margen de horas son cruciales para cambiar la evolución de estas pacientes. Esta propuesta, que es la conocida Plasming Score y que ustedes van a ver en varias de las presentaciones que tenemos para ustedes, nos permite identificar esa probabilidad antes de tener el resultado de ese metaloproteinasa, que es el AMS-TC13, como un anticipo de un consumo en la actividad de esta metaloproteinasa. Pues bien, este Plasming Score tiene un excelente valor predictivo negativo, no tan bueno el valor predictivo positivo, y a través de diferentes herramientas que se encuentran en los teléfonos inteligentes o smartphones, y por ejemplo, si ustedes escanean este código QR, van a poder establecer a través de un cálculo muy sencillo el puntaje del Plasming Score. El problema del Plasming Score es que cuando tratamos de aplicar o encontrar validaciones en la embarazada, encontramos que no hay suficiente información para poder establecer si es o no es útil. Lo que encontramos en el escenario obstétrico que permite diferenciar una púrpura trombocitopénica trombótica de un síndrome HELLP son publicaciones como esta, que tiene ya varios años, pero que nos permite estableciendo un ratio muy simple, que es el ratio LDH sobre AST, que nos orienta de manera digamos, importante a considerar una púrpura trombocitopénica trombótica cuando este valor está por encima de 22:1. De hecho, tratando de redondearlo y hacerlo mucho más práctico, tener un valor de 25:1 en el valor de la LDH versus la AST nos podría orientar ante la presencia de una púrpura trombocitopénica trombótica. Para finalizar en este registro del grupo asiático en China, donde se hace una evaluación de la microangiopatía trombótica a lo largo de varios años, en donde habían 31 embarazadas y 5 pacientes posparto, aplicaron el Plasming Score y adicionalmente sumaron este índice de LDH-AST y encontraron algo muy interesante, y es que si nosotros combinamos el Plasming Score junto con la AST y ese ratio de LDH-AST, mejoramos ese valor predictivo positivo, llevándolo cercano al 73% versus ese 35% de valor predictivo positivo que teníamos exclusivamente con el Plasming Score. Si nosotros ya resumiéramos todo ese diagnóstico diferencial y un aspecto clave en el manejo de la preeclampsia, eclampsia y HELLP, y es cómo esta patología mejora con la finalización del embarazo, nosotros en el algoritmo de microangiopatía trombótica, que es común a las diferentes microangiopatías, podríamos adicionar lo siguiente. Primero,
Si nosotros tenemos que la paciente mejora con la finalización del embarazo, es muy probable que nosotros estemos ante una preeclampsia, eclampsia o síndrome HELLP o posiblemente ante un hígado graso agudo del embarazo. Si nosotros hacemos Plasmin Score, establecemos esa relación LDH-AST y después tenemos el resultado del Adams TS13 con un valor consumido que para algunos es menor de 10, para otros es menor de 5, estaríamos pensando en la púrpura trombocitopénica trombótica como nuestro diagnóstico y finalmente, si nosotros excluimos estos dos grupos, estaríamos muy seguramente ante el síndrome hemolítico urémico atípico como nuestra microangiopatía trombótica generadora de esta noxa en la paciente. Otro aspecto que podrían ustedes ver, y los remito nuevamente a este algoritmo, a este flujograma, es que para llegar al diagnóstico del síndrome hemolítico urémico atípico, yo tendría que pasar por muchos diagnósticos diferenciales que podrían implicar tiempo y costos. Por esa razón se han estado generando propuestas como esta, la del doctor Richard Burwick del grupo del Cedar Sinaí, en donde nos lleva directamente a orientar ese diagnóstico diferencial entre síndrome HELLP y síndrome hemolítico urémico atípico. Y utilizando variables como la creatinina y la LDH nos permite establecer 3 parámetros. Uno, donde vamos a considerar poco probable el síndrome hemolítico urémico atípico. Otro donde podría ser, pero todavía no es concluyente, y finalmente donde tendríamos una orientación mucho más clara y más fuerte. Aquí el punto clave es entender que con el valor de creatinina y con el valor de LDH nosotros tenemos unos muy buenos valores o puntos de sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico diferencial entre el síndrome hemolítico urémico atípico y el síndrome HELLP. De todos modos, quiero llamar su atención a un punto clave en el algoritmo, y es la temporalidad. Fíjense que el diagnóstico de síndrome hemolítico urémico atípico implica un seguimiento en el tiempo. Y este algoritmo propuesto por el doctor Richard Burwick nos sugiere que nosotros deberíamos tratar en la medida de lo posible, si los paraclínicos no orientan o no son concluyentes, de hacer un control seriado cada 24, 48 o incluso 72 horas. Ya enfocándonos en el aspecto exclusivamente de la trombocitopenia, porque a muchos de nosotros lógicamente nos inquieta la presencia de la trombocitopenia en la microangiopatía trombótica como manifestación exclusiva, y esta es una publicación del grupo de Paschke, nos dice que es muy raro encontrar una microangiopatía trombótica que se expresa exclusivamente con trombocitopenia, y es más común encontrar la trombocitopenia en patologías como la púrpura trombocitopénica idiopática, lógicamente trombocitopenia gestacional y lo que es el contexto de preeclampsia, eclampsia y HELLP. Entonces, la trombocitopenia exclusiva no es un parámetro que nos vaya a hacer pensar exclusivamente en síndrome hemolítico urémico atípico o púrpura trombocitopénica trombótica, sino que debe estar acompañado de otras manifestaciones clínicas. Y tercero, para lógicamente concretar este aspecto del enfoque de la microangiopatía trombótica, es que nosotros debemos tener claro cómo se maneja cada una de ellas. El manejo es crucial y para muchos de nosotros se centra o empieza con la aparición de la aféresis terapéutica o la plasmaféresis, como también se le conoce, en donde he colocado intencionalmente de mayor a menor los niveles de evidencia que tenemos de impacto en patologías obstétricas. El punto más alto lo constituye sin duda alguna la púrpura trombocitopénica trombótica, en donde, como se los dije, el tiempo juega un papel crucial y la aféresis plasmática ha demostrado una reducción importante en la mortalidad, incluso de un 80% cuando se utiliza en las primeras 6 a 8 horas de iniciado el cuadro. Pero si nosotros nos vamos a las patologías adicionales que aparecen, como el hígado graso o el síndrome HELLP, que este es un ejemplo de ello, vemos que si bien la literatura es menos robusta al respecto, nos muestra que pasadas 48 o 72 horas de finalizado el embarazo, y si aún persiste la manifestación de microangiopatía trombótica en nuestra paciente, la inclusión de la aféresis plasmática parece ser que impacta en la recuperación plaquetaria y en la disminución de la activación hemolítica del síndrome HELLP. Por esa razón, ya en la última edición de la guía de aféresis plasmática aparece
o la féresis terapéutica, aparece la inclusión del síndrome HELP como una de las indicaciones, aunque todavía sigue siendo categoría 3, especialmente en el posparto. Y fíjense que como condición, pasadas 48 a 72 horas de finalizado el embarazo. Ahora, si nosotros comenzamos a ver, ya hay literatura en Colombia que comienza a mostrar experiencias con la féresis plasmática en el manejo del síndrome HELP como una microangiopatía trombótica. La otra alternativa y quizás el pilar más importante del manejo del síndrome hemolítico urémico atípico lo constituye el anticuerpo monoclonal eculizumab. Este anticuerpo nace en evidencia no en el síndrome hemolítico urémico atípico, sino en la hemoglobinuria paroxística nocturna, en donde en esta publicación, ya de hace algún tiempo en New England Journal of Medicine, nos muestra que es seguro durante el embarazo, que permitió disminuir los desenlaces maternos. Fue necesario hacer ajustes en la dosificación y no se presentaron muertes ni maternas ni fetales durante el proceso de seguimiento. Lógicamente aquí arrancan las pautas que permiten formular el eculizumab durante el embarazo sin ningún riesgo materno o fetal. Pero lógicamente también nos preguntamos si la lactancia podría ser segura durante tratamientos con anticuerpos monoclonales como el eculizumab. Y la evidencia nos dice también, fundamentado en este estudio, que en esos bebés en los cuales se midió la concentración sérica de eculizumab, que fueron aproximadamente unos 10 bebés, no fue detectada concentración alguna, lo cual nos permite concluir que ya sea en el embarazo o ya sea en la lactancia, el uso del anticuerpo monoclonal eculizumab es seguro. Y la evidencia acumulada nos dice que las dosis son tanto de ataque como de mantenimiento exactamente igual que en la población general. Si nosotros comparáramos el uso de eculizumab durante el embarazo en los registros mundiales que existen con población de mujeres en edad fértil, veremos dos cosas importantes. La primera es que no hay diferencias en las expresiones genéticas ni en las expresiones familiares, lo cual quiere decir que no hay una predisposición específica que nosotros podamos diferenciar entre la presencia de un síndrome hemolítico urémico atípico en la población general y el síndrome hemolítico urémico atípico en la población obstétrica. El segundo aspecto es que el beneficio del uso de eculizumab en la recuperación de la función renal, en el retiro de la terapia de reemplazo renal y la no progresión a diálisis crónica es exactamente igual que en la población general, lo cual implica un aspecto más que respalda la seguridad del uso de eculizumab y el impacto que éste genera durante el embarazo, el parto y el puerperio. En resumen, es importante entender que para abordar la microangiopatía trombótica en el embarazo deberemos conocer algoritmos en donde siempre empezamos pensando en preeclampsia, eclampsia y HELP. Recuerden lo importante que es esto en nuestro continente latinoamericano. Y ya después de descartadas estas patologías y abordada por equipos interdisciplinarios, nosotros entramos a los diagnósticos diferenciales que van a variar si hay manifestaciones predominantemente cardiovasculares, si hay trombocitopenias severas, en donde lógicamente pensaríamos más en una púrpura trombocitopénica trombótica, o si por el contrario vemos que está asociado a otras condiciones que pueden implicar la presencia de una infección o de una hemorragia asociada, pues lógicamente todo este aspecto nos lleva a abordar las patologías que puedan estar concomitantes y a evaluar si con el control de estas patologías mejora la actividad de microangiopatía trombótica. Si todo esto persiste y si nosotros consideramos necesario descartar la púrpura trombocitopénica trombótica y solicitando este nivel de actividad de la metaloproteinasa Adams TC13 y vemos que los niveles están consumidos, lógicamente tendríamos que pensar en nuestra otra microangiopatía trombótica, que es el síndrome hemolítico urémico atípico, en donde tendríamos que interponer un equipo interdisciplinario, establecer alianzas con los grupos de nefrología y considerar el inicio del anticuerpo monoclonal. Otro aspecto clave, y ya para concluir, es que definitivamente el manejo de la microangiopatía trombótica es fundamental en el embarazo, que siempre deberíamos considerar la inclusión de algoritmos para poder hacer un enfoque sistemático y adecuado, y que es prioritario
evaluar y validar en nuestro entorno, ya sea algoritmos nuevos o antiguos, para tratar de establecer un mejor parámetro de abordaje. Al futuro, ¿qué estamos viendo? Que la actividad de microangiopatía trombótica, más aún los depósitos y actividad del complemento, están cada vez uniendo a el síndrome hemolítico urémico atípico y al síndrome GEL y la preeclampsia. Tanto es así que publicaciones como esta del grupo de la doctora Palomo nos están orientando a que incluso podrían empezar a compartir estrategias de tratamiento. Con esto, pues lógicamente nos lleva a considerar que si la estrategia de tratamiento es eculizumab, deberíamos fortalecer la creación de equipos interdisciplinarios que permitan no solamente conocer, sino establecer las dosis adecuadas, el tiempo adecuado de manejo, los intervalos e incluso los procesos de destete o suspensión si esto aplica, y lógicamente establecer parámetros o guías que desemboquen en registros nacionales que a la vez nos permitan establecer rutas para identificación de esa actividad del complemento de manera confiable y que lógicamente de la mano de la industria y de la evaluación del impacto que esto tiene en puntos tan importantes, porque debemos recordar que la población obstétrica es una población de pacientes jóvenes que quedan con una importante secuela que afecta su calidad de vida, su quali y lógicamente tiene una morbimortalidad perinatal asociada. Con todo esto, creo que es importante y hemos redondeado los aspectos más relevantes de la microangiopatía trombótica durante el embarazo. Aquí dejo mis datos y quedo muy atento. Muchísimas gracias.